Hola, tengan todos un buen día de parte del grupo número 6. Mi nombre es Luis Alberto Beltrán. Yo les compartiré la primera parte del tema relación, ventilación, perfusión e intercambio gaseoso, que tiene como objetivo comprender la base de ventilación, de perfusión y de difusión y del transporte de gases. Para hablar sobre la relación de ventilación-perfusión, sabemos que la ventilación es aquel proceso donde se lleva oxígeno hacia el pulmón y se elimina dióxido de carbono. De manera similar, la sangre lleva dióxido de carbono al pulmón y capta oxígeno alveolar. La proporción ventilación-perfusión es llamada BQ o VQ, donde V significa ventilación alveolar y Q significa flujo sanguíneo capilar pulmonar. Las presiones de oxígeno y dióxido de carbono alveolares están determinadas por la relación entre la ventilación y perfusión. Las alteraciones de la proporción entre esta ventilación y perfusión darán lugar a cambios en las presiones alveolares, así como el aporte de gases a los pulmones o la eliminación de gases desde estos. Hay que tomar en cuenta que en las circunstancias normales de la ventilación alveolar es alrededor de 4 a 6 litros por minuto, y el flujo sanguíneo, que es igual al gasto cardíaco, tienen un rango similar. De modo que la ventilación y perfusión para todo el pulmón está dentro del rango de 0.8 a 1.2 litros por minuto. Sin embargo, algo a tomar en cuenta es que la ventilación y perfusión deben coincidir en el ámbito alveolo capilar para que ocurra intercambio de gases óptimo, y la ventilación-perfusión para todo el pulmón en realidad solo tiene interés como una aproximación de la situación en todas las unidades alveolo-capilares del pulmón. La constricción de las arteriolas pulmonares, donde la PO2 alveolar es baja, y su dilatación, donde la PO2 alveolar es alta, ayuda a hacer coincidir la ventilación con la perfusión. Si no ocurriera esto, la sangre proveniente de los alvéolos poco ventilados se mezclaría con la sangre proveniente de los alvéolos bien ventilados, y la sangre que saldría de los pulmones tendría una presión de oxígeno disminuida como resultado de este efecto de dilución. Esta explicación fisiológica está en el libro de Fisiopatología Pulmonar de John B. West en el capítulo número 6. En la figura que vemos acá se representa la ventilación-perfusión como normal y en desequilibrio, ya sea el shunt intrapulmonar, que vamos a hablar de ello, y el espacio muerto. En esta figura, el punto venoso mixto representa aquellas unidades alveolares que son perfundidas, pero no ventiladas. ¿Por qué? Por una oclusión, que puede ser absoluto o parcial. Mientras que el gas inspirado representa aquellas unidades que son ventiladas, pero no están perfundidas. A esto se le conoce como el espacio muerto. Imagen que está explicada en la fisiología humana de Stuart y Fox en el capítulo de fisiología respiratoria en la página 552. Para hablar sobre las consecuencias de las proporciones ventilación-perfusión alta y baja, hay que tomar en cuenta 3 puntos. El primero es que las presiones parciales alveolares, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, están determinadas por la ventilación-perfusión. El segundo es que si la ventilación-perfusión en una unidad alveolo capilar es incrementado, el aporte de oxígeno respecto a su eliminación aumentará, como lo hará la eliminación de dióxido de carbono en comparación con su aporte. Por tanto, la PO2 alveolar se verá aumentada y la PCO2 alveolar se verá disminuida. Y el tercero es que si la ventilación-perfusión en una unidad alveolo capilar disminuye, la eliminación de oxígeno respecto a su aporte aumentará y el suministro de dióxido de carbono en comparación con su eliminación se incrementará. En consecuencia, la presión de oxígeno alveolar se verá disminuida y la presión de dióxido de carbono alveolar se verá aumentada. En la figura se muestran las consecuencias de alteraciones en relación de ventilación y perfusión sobre las unidades alveolares hipotéticas. En esta imagen se muestran las consecuencias de alteraciones en la relación de ventilación y perfusión sobre unidades alveolares hipotéticas. Estas de acá estructuras son los alvéolos y esto hace referencia a los capilares. Como en la imagen anterior, podemos ver que está un estado normal, un estado en aumento, que este va a representar el espacio muerto. ¿Por qué? Porque si recordamos es una zona ventilada pero no perfundida, y en el espacio decreciente se representa el shunt intrapulmonar.
¿Por qué? Porque hay perfusión, pero no hay ventilación porque el paso está ocluido, parcial o totalmente. La unidad A tiene una ventilación-perfusión normal. El aire inspirado entra al alvéolo con una PO2 alrededor de 150 milímetros de mercurio y una PCO2 cerca de cero. La sangre venosa mixta entra al capilar pulmonar con una PO2 de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esta es la presión que manejan los capilares. Y una PCO2 alrededor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, así explicamos el gradiente de presión parcial de difusión de oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar, que este es alrededor de la presión alveolar menos la presión capilar, que sería 100 menos 40, va a dar lugar a 60 milímetros de mercurio como el gradiente de presión parcial de la difusión de oxígeno. Y para el gradiente de difusión del dióxido de carbono tenemos que es aproximadamente de 45 en capilar y 40 en pulmonar, por lo que la diferencia va a ser de 5 milímetros de mercurio el gradiente de presión de difusión de el dióxido de carbono. Este como una situación normal. Pero ¿qué pasa en la vía respiratoria que va a la unidad B? Ha quedado por completo ocluida, su ventilación-perfusión es de cero conforme pasa el tiempo y el aire atrapado en el alvéolo se equilibra por difusión con el gas disuelto en la sangre, que entra a la unidad alvéolo capilar. No puede ocurrir intercambio de gases y cualquier sangre que perfunde este alvéolo saldrá exactamente como entró en consecuencia. La unidad B está actuando como un cortocircuito de derecha a izquierda o un cortocircuito fisiológico o el llamado shunt intrapulmonar. El flujo sanguíneo hacia la unidad C es bloqueado por un émbolo pulmonar o una tromboembólisis y por tanto la unidad C carece por completo de perfusión, es decir, tiene una ventilación-perfusión infinita, dado que no puede difundirse oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre capilar pulmonar y que no puede entrar dióxido de carbono al alvéolo desde la sangre. La PO2 del alvéolo es de aproximadamente 150 milímetros de mercurio y su PCO2 es alrededor de cero, es decir que la composición de gas de este alvéolo no perfundido es la misma que tiene el aire inspirado. La unidad C es un espacio muerto alveolar. Y entonces las unidades B y C representan los dos extremos de un continuo de proporciones ventilación-perfusión. La proporción de la ventilación-perfusión de una unidad alvéolo capilar puede caer en cualquier sitio y por ende la PO2 y la PCO2 alveolares de estas unidades caerán entre los dos extremos que se muestran, ya sea el aumento o la disminución. Para el caso de las unidades con proporciones ventilación-perfusión bajas, tendrán PO2 relativamente bajo y PCO2 alto. Y para el caso de la ventilación-perfusión alta tendrán PO2 alto y un PCO2 relativamente bajo. Esta explicación se encuentra en la fisiología médica de Raff y Levitsky en el capítulo 35. Luego hablamos sobre la ventilación o perfusión desproporcionada, que son los extremos que dijimos, el aumento o la disminución. En este caso la disminución son los cortocircuitos fisiológicos o shunt o cortocircuitos de derecha a izquierda, que si recordamos en la imagen anterior estaba representado por la imagen B. Y claro, podemos seguir revisando. Un cortocircuito de derecha a izquierda, para definirlo, es la mezcla de sangre venosa que no se ha oxigenado hacia la sangre arterial o que no se ha oxigenado por completo. El cortocircuito fisiológico, que corresponde al espacio muerto fisiológico, consta de los cortocircuitos anatómicos más los cortocircuitos intrapulmonares, y estos últimos pueden ser cortocircuitos absolutos o pueden ser estados de tipo cortocircuito, es decir, estas áreas de proporciones ventilación-perfusión bajas en las cuales los alvéolos tienen ventilación insuficiente o perfusión excesiva o ambas. Entonces, ¿qué significa esto? Un cortocircuito fisiológico puede ser o un cortocircuito anatómico o un cortocircuito intrapulmonar, y los cortocircuitos intrapulmonares son los que están dados por tromboembólisis
o por patologías que ocluyan el paso de ventilación parcial o completa. Y los cortocircuitos anatómicos son los que representan la sangre venosa sistémica que entra al ventrículo izquierdo sin haber entrado a la vasculatura pulmonar. Como en el caso de un bebé que no ha nacido aún y todavía utiliza el agujero oval de aurícula derecha, aurícula izquierda, y así transporta la sangre hacia todo su organismo, no utiliza las vías pulmonares. Y acá en esta imagen podemos ver cómo la ventilación-perfusión se localiza en la curva como algo normal y como las diferencias de ventilación-perfusión que se encuentran en los extremos de desproporciones, que están los cortocircuitos y están los espacios muertos. Que esta información la podemos encontrar en la fisiología médica de Raff y Levitsky en el capítulo 35. Para explicar esta gráfica, la curva que representa las presiones alveolares está dada por las presiones que se encuentran en este mismo espacio, como la presión de oxígeno alveolar en milímetros de mercurio. Recordemos que en el espacio muerto es una ventilación-perfusión infinita. Quiere decir que hay ventilación, va a haber exceso de oxígeno, que se llega a medir hasta 150 milímetros de mercurio, y no hay perfusión. Entonces en este caso la PO2 y la PO2 alveolar va a ser igual a la PO2 inspirada, que cuánto es 150, lo que ingresa al alveolo. Pero en el caso de la PCO2 alveolar, esta va a estar en 0. ¿Por qué? Porque no hay difusión de gases, no hay CO2 en ese espacio. Entonces vemos que la curva en valor normal, la PO2 se representa en 100 milímetros de mercurio y la PCO2 en 40 milímetros de mercurio. Y en disminución de la ventilación-perfusión, que ya va a significar un cortocircuito, que esta ventilación-perfusión va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay difusión o es una ventilación insuficiente. Entonces, la PO2 alveolar va a ser igual a la PO2 venosa, que dijimos que la PO2 venosa, fisiológicamente hablando, va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces la PO2 alveolar que se mantiene dentro de ese alveolo, como está en disminución, el valor no puede ser totalmente 100. Recordemos que en este caso ya hay un taponamiento o parcial o excesivo, que signifique que no haya una ventilación completa como 100 milímetros de mercurio y se ve reducida a 40 milímetros de mercurio, hablando teóricamente. Para hablar sobre el espacio muerto fisiológico, sabemos que también es una ventilación o perfusión desproporcionada. Significa que la ventilación o perfusión es infinita porque hay ventilación, pero no hay perfusión. Para calcular el espacio muerto total o fisiológico, este va a ser el resultante de la suma del espacio muerto anatómico con el espacio muerto alveolar. En pacientes sometidos a anestesia y en condiciones normales, el espacio muerto fisiológico es de aproximadamente 12 ml por kilogramo de peso. En promedio esto va a significar que va a ser de un volumen de 150 ml el espacio muerto total. Esta información es tomada de una revista chilena de medicina intensiva que trata sobre capnografía volumétrica y su aplicación en la monitorización de la ventilación mecánica. Hay que tener en cuenta que cuando una persona inspira un volumen de ventilación pulmonar de 500 ml, no todo el aire llega a los alvéolos. Los 150 ml finales del aire inspirado permanecen en las vías aéreas de conducción. El volumen de gas que llega a los alvéolos es igual al volumen inspirado menos el volumen de espacio muerto anatómico. En este caso, 500 ml menos 150 ml, que son los 150 ml que permanecen en las vías aéreas de conducción, que son la región traqueobronquial. Eso, 500 ml, que es el aire inspirado total, menos el que se queda en el espacio muerto anatómico, eso va a dar una diferencia de 350 ml. Esto es lo que corresponde al volumen que llega a los alvéolos. Para hablar sobre la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, la PO2 arterial por lo general es algunos milímetros de mercurio menor que la diferencia de oxígeno alveolar. Su valor normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Esta diferencia alveolo arterial de oxígeno normal
es causada por el cortocircuito anatómico normal. Y de estos, la desproporción ventilación-perfusión por lo general es la más importante. Los cortocircuitos hacen una contribución pequeña y la limitación de la difusión hace una contribución muy pequeña. Las causas de diferencia alveolar arterial de oxígeno aumentada se pueden ver por estas razones: cortocircuitos de derecha a izquierda, anatómicos o intrapulmonares, desproporciones de ventilación-perfusión aumentadas, difusión alterada, presión parcial de oxígeno inspirado aumentado, decremento de la presión parcial de oxígeno venoso mixto y la desviación de la curva de disociación de Mowgli. Y por último tenemos que hablar sobre las diferencias regionales de las proporciones de ventilación-perfusión y sus consecuencias. Las diferencias regionales de la ventilación dependen principalmente de los efectos de la fuerza de gravedad. Las regiones del pulmón más bajas respecto a la fuerza de gravedad, que serían las regiones más declives, son las por acá, más bajas, están relativamente mejor ventiladas que las regiones por arriba de ellas, quiere decir las regiones no declive. Aun cuando las regiones más bajas del pulmón reciben tanto mejor ventilación como mejor perfusión que las más altas, el gradiente de perfusión desde la parte baja hacia la parte alta del pulmón es mayor que el gradiente de ventilación. Debido a esto, la proporción ventilación-perfusión es relativamente más baja en las regiones más declives del pulmón y más alta en las regiones más superiores. En un sujeto acostado sobre su lado izquierdo, las diferencias regionales de ventilación entre las regiones anatómicas superior, media e inferior del pulmón desaparecen, aunque hay mejor ventilación relativa del pulmón izquierdo que del pulmón derecho. Quiere decir que si es por efecto de gravedad, si alguien está acostado sobre su lado izquierdo, quiere decir que el pulmón izquierdo queda en posición más declive y el pulmón derecho queda en posición no declive, por lo que el pulmón izquierdo va a estar mejor ventilado y perfundido que el derecho, ya que por diferencias regionales la ventilación-perfusión se basa en zonas altas, zonas medias y zonas bajas. A eso hace referencia las regiones anatómicas superior, media e inferior, y esta información la podemos encontrar en la Fisiología Médica de Rafi Levinsky en el capítulo 33 en la página 338. Y ya por último explicar este gráfico, que este gráfico representa los efectos de las diferencias regionales desde la base hasta el vértice del pulmón. ¿Y qué significa entonces la gráfica? Que la ventilación-perfusión es más baja en las regiones más declives del pulmón y es más alta en las regiones más superiores. ¿Por qué? Porque están más ventiladas las regiones más altas que perfundidas y las regiones más bajas están más perfundidas que ventiladas. Y acordémonos que decimos que si una ventilación-perfusión es baja, significa que está en disminución. Significa que está como en un estadio de imagen B, que significa un shunt intrapulmonar, un cortocircuito o simplemente una ventilación insuficiente. Y la ventilación-perfusión va a ser más alta en regiones menos declives y estas sin embargo van a representar en mayor medida el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque son regiones ventiladas pero no del todo perfundidas. ¿Y qué significa este valor de acá? Donde choca la perfusión, la ventilación y la curva. Si recordamos de las primeras diapositivas, el valor normal de la ventilación-perfusión pulmonar era entre 0.8 a 1.2 litros por minuto. Y acá es lo que representa esta curva. Por mi parte esto sería todo y va a continuar mi compañera. Tengan buen día compañeros, mi nombre es Andrea Díaz. Vamos a continuar con la segunda parte del tema número 6 que corresponde a la ventilación, perfusión e intercambio gaseoso. Esta información es tomada del libro de Fisiología Pulmonar Michael Levesky, capítulo 35, sección 4, en la página 354. La difusión de gases ocurre cuando hay movimiento neto de moléculas desde un área donde un gas particular ejerce una presión alta hacia un área en el cual se ejerce una presión parcial más baja. Este movimiento del gas es mediado por una difusión donde el gas pasa a través de las vías aéreas de conducción, que es llamado flujo masivo, también conocido como movimiento o convección masiva, donde este flujo masivo y el movimiento del gas se produce a las diferencias de la presión total.
Las moléculas de los diferentes gases se mueven juntas a lo largo del gradiente de la presión total. En la difusión, cada uno de los gases se mueve de acuerdo con su propio gradiente de presión parcial individual. La transferencia de los gases durante la difusión ocurre por el movimiento al azar y por consiguiente dependerá de la temperatura del movimiento molecular. A su vez, estas temperaturas aumentan a presiones parciales altas. Los gases se mueven en ambas direcciones durante la difusión. Pero el área de presión parcial es más alta debido a su mayor número de moléculas por unidad de volumen, que tienden a ser más proporcionalmente más partidas, por decirlo así, al azar. Así, el movimiento neto del gas depende de la diferencia de la presión parcial entre las dos áreas. Esto quiere decir, el oxígeno pasa por las vías aéreas de conducción, que éstas a su vez llegan a los alvéolos, que los alvéolos llegan a los capilares pulmonares, donde el CO2 es barrido por ellos, baja a una concentración mucho más baja en el ventrículo derecho, en la aurícula izquierda, que a su vez pasan a la aurícula derecha y al ventrículo izquierdo, otra vez llegando ese CO2 a los capilares sistémicos. Michael Levesque dice que por el contrario, en una posición estática, la difusión no ejerce ninguna diferencia a la que anteriormente es mencionada. La presión parcial del gas, donde en los pulmones el oxígeno y dióxido de carbono entran y salen de manera continua, de modo que el alvéolo está en un equilibrio sostenido. La ley de Fick para la difusión. Esta ley de Fick lo reciben en nombre del honor del médico y fisiólogo Adolf Fick, que fueron derivadas en 1855. El oxígeno, a su vez, fluye a través de dichas vías durante la inspiración, que a su vez la velocidad lineal del flujo masivo disminuye conforme los alvéolos irrigan y llegan a estas vías. Por el momento que llegan a los alvéolos, el flujo probablemente cese, donde ocurre un movimiento adicional de gases mediante la difusión. El oxígeno es llevado hacia los alvéolos mediante el flujo sanguíneo por las vías de conducción. La ley de Fick establece que la cantidad de un gas absorbido por un líquido donde no es químicamente proporcional a la presión de un gas debe ser líquida, puesto que éste está expuesto y la solubilidad del gas está más líquida. El oxígeno se debe disolver en la capa delgada del surfactante pulmonar, en el epitelio alveolar, en el intersticio, en el endotelio capilar y difundirse a través de ellos. A continuación, debe difundirse a través del plasma, donde una parte permanece disuelta y casi todo entra al eritrocito y se combina con la hemoglobina. Esta sangre a continuación es transportada por el oxígeno hacia afuera del pulmón mediante el flujo masivo, que lo distribuye a los otros tejidos del cuerpo. El oxígeno se difunde desde el eritrocito a través del plasma, del endotelio capilar, del intersticio, de las membranas de las células tisulares y al interior de la célula, hacia la membrana mitocondrial. Este proceso es casi por completo por el inverso al dióxido de carbono, donde es distribuido a los capilares sistémicos del cuerpo. Los factores que rigen la tasa de difusión de gas a través de la barrera alvéolo capilar se muestran en una forma muy simplificada. Michael Levesque en el capítulo 35 nos da una fórmula mucho más fácil de entender en la ley de Fick, donde B, como se muestra aquí en mi imagen, es el volumen de gas que se difunde a través de la barrera de tejido por unidad de tiempo, o sea, entre ml por minuto, donde A es el área de superficie de la barrera disponible para la difusión, donde D es el coeficiente de la difusión o difusividad del gas particular de la barrera.
donde T es el grosor de la barrera a distancia de la difusión y donde P1 y P2 es la diferencia de la presión parcial del gas a través de una membrana. Las leyes de Adolf Fick establecen que todo seguimiento tiene una porción parcial de oxígeno que se debe complementar a través de los capilares sistémicos, de los alvéolos y de los capilares pulmonares. Se cree que el área de superficie de la barrera de sangre y gas es de 70 metros cuadrados en un adulto promedio sano en reposo, es decir, alrededor de 70 metros cuadrados del área de superficie potencial deben estar tanto ventilados como perfundidos. El grosor de la barrera de la difusión alveolo capilar solo es de alrededor de 0.2 a 0.5 micras. Los factores que delimitan el movimiento de un gas a través de la barrera alveolo capilar, como lo describe la ley de Planck para la difusión, pueden dividirse de manera arbitraria en tres componentes. El primero es el coeficiente de difusión. Sabemos que Michael Levesque en la fisiología pulmonar lo define como un valor que presenta con facilidad donde cada soluto en particular se mueve en un disolvente de difusión. Establece que el aire de la superficie y el grosor de la membrana alveolo capilar, donde el gradiente de presión parcial a través de la membrana o de la barrera capilar para cada gas debe ser particular. Sabemos que el gradiente de presión es la unidad de presión a profundidad, donde la presión se incrementa en forma predecible como en la profundidad en un paciente tanto ventilado como perfundido. La limitación por difusión. En los alvéolos se realiza intercambio de gases entre el aire que hay en el interior de los alvéolos hacia la sangre que circula en los capilares sanguíneos. El intercambio de gases ocurre mediante un proceso físico llamado difusión, que consiste donde las moléculas son desplazadas desde donde hay más concentración, donde hay menos concentración. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula llamada hemoglobina, que es de color intenso, color rojo. En ella hay hierro y es la que se une al oxígeno. Esta información es tomada sobre la fisiología respiratoria de José Félix Patiño, séptima edición, capítulo 2, en la página 69. En el límite de la perfusión se encuentran asociados tres gases: oxígeno, monóxido de carbono y óxido nitroso, en donde la presión alveolar es diferente para cada uno de los tres gases que van a depender de una concentración. En esa mezcla hay un gas inspirado con rapidez en la cual es eliminado por la sangre capilar. La literatura nos dice que los cambios calculados en las presiones parciales de monóxido de carbono, óxido nitroso y oxígeno en la sangre pasan por un capilar pulmonar funcional, donde no hay unidades en la coordenada porque la escala es diferente a cada uno de los tres gases. Así como se puede ver en la imagen, cada uno de los tres gases están limitados por un peso neto alveolar. Esto va a depender que la presión parcial alveolar de cada un gas, la línea entre esos tres gases debe ser abscisa, ya que está en segundos, lo que indica que el tiempo en sangre ha pasado en el capilar. A cada gasto cardíaco en reposo, la sangre pasa por un promedio de 0.75 segundos en el capilar pulmonar. La presión parcial alveolar se indica mediante la línea discontinua, esta línea que está acá, donde las presiones parciales de óxido nitroso y oxígeno se equilibran rápidamente con una presión parcial diferente. Un eritrocito y su plasma acompañante pasan un promedio de 0.75 a 1.2 segundos dentro de los capilares pulmonares en el gasto cardíaco. En la figura anterior se mostró las diferencias parciales de una línea abscisa. Se dice que la transferencia de monóxido de carbono desde el alvéolo hacia la sangre capilar pulmonar es limitada por difusión.
La limitación por perfusión. En el capítulo 34, en la página 354, en la fisiología pulmonar de Michael Levesque, dice que la sangre que acaba de entrar al capilar en el extremo arterial no está equilibrada. Por lo tanto, la presión parcial del alveolo del óxido de nitroso es cambiante. De modo que el óxido nitroso puede difundirse hacia la sangre en el extremo arterial y por lo tanto la transferencia de óxido nitroso está limitada por perfusión. Como lo muestra la imagen, la distribución de la ventilación y perfusión y de la proporción de la ventilación del pulmón cuando un paciente se encuentra en vertical. En la gráfica nos muestra las bajas bases pulmonares con el gradiente de concentración fisiológico, donde muestra una perfusión y una ventilación que debe ser equilibrada. Nos dice en la misma literatura que la presión parcial de óxido de nitroso en la sangre capilar pulmonar se equilibra muy rápidamente con la presión parcial del óxido de nitroso en el alveolo. A su vez, el óxido nitroso se mueve con facilidad a través de la barrera alveolo capilar porque no se combina químicamente con la hemoglobina en los eritrocitos. Después de alrededor de 0,1 segundos de exposición de sangre capilar pulmonar al óxido nitroso alveolar, el gradiente de presión parcial a través de la membrana alveolo capilar se ha abolido. En la fisiología pulmonar de Michael Levesque, en el mismo capítulo 35, en la página 361, nos da una difusión de oxígeno, donde el oxígeno es transportado tanto físicamente disuelto en la sangre como químicamente combinado con la hemoglobina en los eritrocitos. El oxígeno pasa fácilmente a través de la barrera alveolo capilar, continúa hacia los eritrocitos donde se combina químicamente con la hemoglobina, donde la presión parcial del oxígeno aumenta con mayor rapidez que la del dióxido de carbono. A su vez, cuando ya se ha unido con rapidez al dióxido de carbono, el oxígeno químicamente unido no ejerce una presión parcial, puesto que de esto modo de la presión parcial a través de la membrana alveolo capilar es mantenida. Una vez mantenido este oxígeno en la membrana alveolo capilar, ocurre la transferencia de oxígeno, o sea, la combinación química del oxígeno y de la hemoglobina, que esta vez sucede en una cuestión de 0,1 segundos, o sea, con rapidez. La evolución temporal para la transferencia de oxígeno cae entre las evoluciones temporales por el monóxido de carbono y el óxido nitroso. La presión parcial de oxígeno aumenta con bastante rapidez. El equilibrio alveolar es aproximadamente a 100 miligramos milímetros de mercurio. Ocurre en un transcurso de 0,25 segundos o aproximadamente una tercera parte del tiempo que la sangre está en el capilar al gasto cardíaco en un reposo típico normal. La transferencia de oxígeno al alveolo hacia el capilar pulmonar está limitada por la perfusión. Michael Levesque nos da un claro ejemplo. Durante el ejercicio, la sangre se mueve a través del capilar pulmonar con mucha mayor rapidez a un gasto cardíaco en reposo. De hecho, la sangre puede permanecer en el capilar pulmonar un promedio de solo de 0,25 segundos durante el ejercicio extenuante. La transferencia de oxígeno hacia la sangre por unidad de tiempo estará muy aumentada, por lo tanto habrá un gasto cardíaco más elevado. Hay poca o ninguna limitación de la transferencia de oxígeno por perfusión. Lo importante de los capilares pulmonares es llevar la sangre hacia los alveolos para que a su vez son transferidos al gasto cardíaco. Tenemos la difusión de dióxido de carbono. El equilibrio de presión parcial de dióxido de carbono en la sangre capilar pulmonar con la del alveolo en una persona sana con una presión parcial de dióxido de carbono
donde la sangre venosa mixta es de 45 miligramos de mercurio y una presión parcial alveolar de dióxido de carbono de 40 miligramos de mercurio, da alrededor de 0,25 segundos, haciendo un equilibrio justo en el oxígeno en un paciente sano de reposo absoluto. La difusidad del dióxido de carbono es alrededor de 20 veces a la del oxígeno. Por lo tanto, el gradiente de presión parcial en circunstancias normales es de solo aproximadamente 5 miligramos de mercurio para el dióxido de carbono, mientras que el oxígeno varía a 60 miligramos de mercurio y por lo tanto la transferencia de dióxido de carbono también está limitada por la perfusión. Tenemos la medición por la capacidad de perfusión. En el capítulo 35, en la página 361 de la Fisiología Pulmonar de Michael Levesky, nos dice que la capacidad de difusión es la tasa al cual se absorbe el oxígeno o monóxido de carbono a partir del gas alveolar hacia los capilares pulmonares en milímetros por minuto, por unidad de gradiente de presión parcial o en miligramos de mercurio. Generalmente se mide con concentraciones muy bajas, donde el monóxido de carbono hace la transferencia de este monóxido desde el alveolo hacia el capilar, donde está limitado por perfusión. Como lo muestra en la imagen, la membrana alveolo-capilar lleva esto al plasma, donde al subir el plasma a la membrana del eritrocito, al interior del eritrocito hacia una reacción química. La literatura dice que esta es una respuesta en cadena. La presión parcial media de oxígeno o de monóxido de carbono está muy afectada, como se mencionó anteriormente, puesto que las reacciones químicas con hemoglobina son diferentes en cuanto a gradiente de presión por difusión, así como por su tasa de transferencia a través de la membrana alveolo-capilar. La capacidad de difusión del pulmón está influida tanto por la capacidad de difusión de la membrana como la reacción de la hemoglobina. La cantidad de hemoglobina en el pulmón dependerá de la concentración de hemoglobina en sangre y la cantidad de sangre en los capilares pulmonares será conservado por el volumen capilar pulmonar. En la Fisiología Pulmonar de José Félix Patiño, en su séptima edición, en el capítulo 6, en la página 119, nos dice que el volumen sanguíneo capilar pulmonar equivale a 450 ml, de los cuales 70 ml corresponderán al lecho capilar. Cuando esta presión aumenta, se puede expulsar hasta 250 hacia la circulación sistémica. Sabemos que la circulación sistémica comprende donde la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo. Luego, a su vez, esta sangre regresa a la aurícula derecha. En esta misma literatura se determina mediante una dicha fórmula. Se calcula el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. El volumen de sangre pulmonar capilar es calculado por el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria en un adulto particular sano. Esta misma literatura nos da estados o enfermedades que disminuyen la capacidad de difusión. En el engrosamiento de la barrera alveolo-capilar tenemos el edema intersticial o alveolar, la fibrosis intersticial o alveolar y la esclerodermia. En las áreas donde la superficie está disminuida a concentraciones un poco más bajas, tenemos el linfedema, tumores, gasto cardíaco bajo y volumen de sangre bajo en los capilares pulmonares. Donde la captación está disminuida por los eritrocitos que a su vez no pueden irrigar un plasma sanguíneo normal, tenemos la anemia y volumen de sangre bajo en los capilares pulmonares. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.